Su abogado se inclinó y le susurró 5 palabras. Solo 5. Y la cara de Vincent, esa cara engreída, satisfecha de sí misma, que yo había mirado al otro lado de la mesa del desayuno durante 15 años, se puso completamente blanca. Sus manos empezaron a temblar. Los papeles que había estado tan ansioso por firmar se sacudían como hojas en una tormenta. Y yo, por primera vez en 3 años, sonreí. Pero me estoy adelantando. Déjame empezar desde el principio, porque necesitas entender cómo llegamos aquí. Cómo una mujer que todos creían que había perdido la cabeza, en realidad jugó la partida más larga y paciente de su vida. Me llamo Alexis Dunst. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses estaba casada con Vincent Mercer. 15 años de matrimonio. Más que la mayoría de las relaciones de la farándula, más de lo que han durado algunos países pequeños y definitivamente más de lo que debió durar mi paciencia. Pero soy terca. Me viene de mi abuela. Conocí a Vincent cuando yo tenía 17. Me gradué de la preparatoria antes de tiempo. No porque fuera un genio, sino porque era práctica, estaba motivada y de verdad quería salirme de la casa de mis papás. Conseguí trabajo en el despacho jurídico Hernández y Prieto como auxiliar de archivo. Sueldo mínimo, cortadas de papel por montones, pero era mío. A los 18 me abrí paso hasta ser asistente legal. Era buena con los detalles, buena con los números, buena para mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Vincent tenía 24 cuando nos conocimos en un evento de clientes. Encantador, ambicioso, lleno de sueños sobre construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo, como si el éxito solo estuviera esperando a que él llegara a reclamarlo. Decía que iba a construir algo increíble. Yo dije que le ayudaba a ordenar la documentación. Romance, ¿no? Nos casamos cuando yo tenía 19. Tyler llegó cuando yo tenía 20. Seguí trabajando en el despacho medio tiempo, mientras criaba y poscuora a nuestro hijo, aportando a mi afore, ahorrando cada peso que sobraba. Mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero. No dinero secreto, aclaraba, solo suyo. Algo que nadie pudiera quitarle. A los 23, el negocio de Vincent por fin despegó. Me pidió que dejara el despacho y lo ayudara de tiempo completo. Necesitaba a alguien para llevar las cuentas, tratar con clientes, coordinar con contratistas, alguien en quien pudiera confiar por completo. Así que me convertí en su todo, sin sueldo. Contadora de facto, administradora de oficina, enlace con clientes, decoradora de interiores de casas muestra, coordinadora de mercadotecnia, organizadora de eventos. Hice de todo mientras criaba a Tyler. Administraba la casa y, de algún modo, mantenía a todos alimentados y medianamente contentos. Mi título oficial era esposa. Mi título no oficial era todo lo demás. Durante 11 años me vacié por completo construyendo el sueño de Vincent. Y durante 11 años él se quedó con el crédito, los premios, el reconocimiento. En cada evento del sector yo era la esposa de Vincent. En cada celebración él agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero de algún modo nunca terminaba de agradecerme a mí. En algún punto las cosas cambiaron. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Empezó a quedarse hasta tarde por trabajo cada vez más. Empezó a criticar cositas, cómo me vestía, lo que cocinaba, mi falta de ambición. Yo estaba llevando toda su operación administrativa sin cobrar, criando a su hijo y manteniendo su vida organizada. Pero claro, no era lo suficientemente ambiciosa. Y entonces, hace 3 meses, soltó la bomba. Llegó a casa un martes en la noche. Yo estaba haciendo la cena, su favorita, de hecho, porque al parecer soy adicta al esfuerzo no apreciado. Me sentó en la mesa de la cocina con esa expresión en la cara. No triste, no arrepentida, solo de negocios. Quiero divorciarme, dijo. Y luego, quiero la casa, los coches, el negocio, todo. ¿Tú puedes quedarte con Tyler? Lo dijo como si estuviera pidiendo de una carta. Yo me quedo con los activos. Tú quédate con el niño. Gracias. Como si nuestro hijo de 15 años fuera una pizza que sobraba, como si fuera una molestia que él, generosamente, me permitía quedarme. Yo solo lo miré. 15 años de matrimonio, y así terminaba, en nuestra mesa, entre el salero y la mantequillera, como si yo fuera un objeto más que estaba tirando. Lo que no sabía en ese momento, lo que no descubriría hasta después, era que Vincent llevaba meses planeando esto. Ya tenía abogado, Harold Whitfield.
caro y con mucha experiencia. Había estado armando su estrategia de salida mientras yo preparaba comidas para la semana y le agendaba citas con el dentista. Me habían tomado por sorpresa. Me había cegado un hombre a quien le había confiado todo. Al día siguiente apareció su mamá. Lorraine Mercer, una mujer que durante 15 años me trató como si yo fuera el servicio, llegó con el peinado perfecto y esa cara de lástima practicada que le salía tan bien. Me palmeó la mano y me dijo que yo debería haberme esforzado más por mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, mija, dijo, como si estuviera explicándole algo complicado a una niña lenta. El consejo matrimonial de Lorraine siempre fue fascinante, considerando que su esposo pasaba los 7 días de la semana en el campestre, específicamente para no estar en el mismo cuarto que ella. Pero claro, yo era el problema. Esa primera semana fue un borrón. Vincent me mandó al cuarto de visitas. Mandó hacer documentos, propuestas de convenio, calendarios, plazos. Todo iba rapidísimo y yo sentía que me ahogaba. Todos veían a una mujer cuyo mundo acababa de colapsar. Una esposa tirada a la basura después de 15 años de servicio. Una víctima que no lo vio venir. Pero aquí está el detalle. Lo que Vincent no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había encontrado algo hacía 3 años. Algo enterrado en sus propios registros financieros. Algo que él creía escondido para siempre. Y desde entonces me había estado preparando. En silencio, con paciencia. Antes de seguir, si te está gustando esta historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Leo todos y cada uno de los comentarios. Gracias. Volviendo al desastre. En menos de una semana desde el anuncio, Vincent ya tenía el control total. El cuarto de visitas se volvió mi residencia permanente, en lo que antes era mi casa. Mi guardarropa se redujo de uno enorme a 2 secciones pequeñas que él amablemente me permitió conservar. El mensaje era claro. Esta ya no es tu casa. En 2 semanas empezó a traerla. Britney Sawyer, 27 años, trabajaba en su empresa. Claro que sí. Tenía esa imagen perfecta de redes sociales. Mechas rubias, uñas perfectas, mallas de yoga que costaban más que mi despensa de la semana. Entró a mi cocina como si fuera suya. Se puso mi mandil, el mandil de mi abuela, mientras hacía licuados en mi licuadora. Era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolsa favorita, pero hacía licuados increíbles, así que supongo que eso cuenta. Vincent la presumía como trofeo. Se sentaban en mi sillón, veían mi televisión, comían en mis platos. Le ponía el brazo encima enfrente de mí, como si yo fuera un mueble, como si ya hubiera desaparecido. La humillación subía cada día. Primero, canceló mi tarjeta de crédito personal. Tenemos que separar finanzas, dijo, como si fuera lo más razonable del mundo. Luego, la tarjeta compartida. Luego, sugirió que quizá yo debería buscar dónde quedarme mientras arreglábamos las cosas. Mi propia casa. Y me estaban pidiendo que me fuera. Lorraine llegó a ayudarme a empacar. Y por ayudar, me refiero a que revisó mis cosas y decidió que me merecía llevar. Ropa vieja, bien. Fotos familiares, algunas. La caja de recetas de mi abuela. Ahí se detuvo. Dudó, como si estuviera considerando quedársela a ella. Lo que no podía llevarme. Ninguna joya que Vincent me hubiera comprado en 15 años. Ningún mueble que yo hubiera elegido. Nada de valor. Son bienes del matrimonio, explicó Lorraine. Y Vincent tiene derecho. Empacó mis cosas en bolsas de basura, no en cajas, en bolsas de basura, como si yo fuera basura que estaban sacando. En todo esto, yo tenía a una persona en quien creí que podía confiar. Diane Holloway. Éramos amigas desde la prepa, 20 años de amistad, entre novios, rupturas, bebés y todo lo de en medio. Fue la primera persona a la que llamé después del anuncio de Vincent. Ella se portó súper solidaria, siempre preguntando, siempre al pendiente, siempre lista para escuchar. Venía con vino y me dejaba llorar en su hombro. Me decía que yo merecía algo mejor. Me decía que Vincent estaba cometiendo un error enorme, pero algo no cuadraba, cosas pequeñas. Al principio, Vincent parecía saber mis planes antes de que yo los tomara. Cuando le mencioné a Diane que estaba pensando pelear por la casa, Tyler llegó al día siguiente diciendo que papá le dijo que no iba a funcionar. Cuando le dije a Diane que estaba viendo departamentos en cierta zona, Vincent comentó que esa zona era demasiado cara para mí. Entonces me cayó el 20. Viendo hacia atrás,
Debí haberlo notado años antes. La manera en que Diane se iluminaba cuando Vincent entraba al cuarto. La manera en que lo halagaba un poquito de más, se reía de sus chistes un poquito demasiado fuerte. Siempre preguntaba por él primero cada vez que hablábamos. ¿Cómo está Vincent? ¿Cómo va el negocio? ¿Vincent está contento? Ella llevaba 15 años enamorada de mi esposo. Y Vincent, porque coleccionaba admiradoras como hay gente que colecciona estampillas, sabía exactamente cómo usar eso. La hizo sentirse especial, importante, distinta a las demás. Seguramente le insinuó que, después del divorcio, estarían juntos. Le dio la esperanza justa para tenerla leal. Mi mejor amiga era su espía. 20 años de amistad, vendidos por coqueteos y promesas vacías. Al menos cobra más, Diane. Pero lo peor no era Vincent, no era Lorraine, ni siquiera era Diane. Lo peor era Tyler. Migajó lo veía todo. La novia, la abuela empacando mis cosas, la forma en que su papá me miraba como si yo no valiera nada. Y Vincent estaba trabajándolo, gota a gota, envenenándole el oído día tras día. Tu mamá está haciendo esto difícil. Yo solo quiero que todos estemos bien. Ella es la que está alargando esto. Estoy tratando de ser justo, pero no coopera. Tyler empezó a alejarse de mí. No enojado exactamente, más bien distante, confundido. No sabía a quién creerle. Y su papá era muy convincente. Podía perder la casa, podía perder el dinero, podía perder todo lo que había construido por 15 años. Pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema, eso fue el cuchillo. Esa fue la herida que sí sangró. Contraté a una abogada, Nina Castellano, recomendada por gente de mi antiguo despacho. 52 años, filosa como navaja. Cero tolerancia para tonterías. Revisó mi situación y me planteó el plan de batalla. Tú ayudaste a construir este negocio, dijo. Tienes derecho a la mitad de todo. La casa, la empresa, las cuentas. Peleamos. La miré un buen rato. ¿Y si no quiero pelear? Nina me miró como si de pronto yo estuviera hablando otro idioma, como si hubiera sugerido mandarle a Vincent una tarjeta de agradecimiento y una canasta de fruta. Ella creyó que yo estaba rota, deprimida, demasiado golpeada para defenderme. No tenía idea. Me mudé a un departamento pequeño con Tyler. 2 recámaras, un baño, una cocina del tamaño de mi vieja despensa. La mitad de las cajas ni siquiera cabían. Se quedaron apiladas en la esquina del cuarto de Tyler como un monumento a lo lejos que habíamos caído. Mientras tanto, Vincent subía fotos con Britney. Nuevo capítulo, nueva energía, bendecido, escribía. Lorraine comentaba abajo. Tan feliz por ti, mi niño. Te mereces alegría. Mi hermana me llamó furiosa. Necesitas una abogada tiburón. Quítale todo. Todos tenían consejos. Todos querían saber qué debía hacer. Todos veían a una mujer que se había rendido, que no podía pelear, que estaba dejando que su esposo la pisoteara. Todos estaban equivocados. Porque cuando te subestiman, la gente deja de vigilarte. Dejan de cuidarse a tu alrededor. Dejan de proteger sus secretos. Y justo ahí es cuando aprendes todo lo que necesitas saber. 3 años. Eso era lo que yo llevaba cargando este secreto. 3 años sabiendo la verdad sobre Vincent Mercer y su imperio brillante, glamuroso, completamente falso. Todo empezó un martes cualquiera, 3 años antes del divorcio. Vincent se quedaba tarde otra vez. Ya se quedaba tarde siempre en esa época, aunque yo todavía no sabía qué significaba en realidad. Yo estaba revisando los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo ese trabajo nada glamuroso que mantiene un negocio vivo. Y encontré algo raro, una transferencia a una cuenta que no reconocía, luego otra, luego un patrón. Dinero saliendo de nuestras cuentas hacia lugares que yo nunca había visto. Me metí más. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, siguiendo el rastro. Lo que encontré me heló la sangre. Vincent había estado pidiendo préstamos, poniendo como garantía todo lo que teníamos. La casa, nuestra casa bonita, que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. La original, por alrededor de 8 millones de pesos. Una segunda hipoteca, de unos 7 millones de pesos, contratada hacía 4 años. Una tercera, por otros 7 millones de pesos, contratada hacía 2 años. Total adeudado, alrededor de 22 millones de pesos. Valor real de mercado de la casa, como 17 millones de pesos. Estábamos por debajo por unos 5 millones de pesos
en una casa que yo creía que ya era prácticamente nuestra. El negocio estaba peor. Líneas de crédito reventadas por alrededor de 4 millones de pesos. Impuestos atrasados ante el SAT por cerca de 1.700.000 pesos. Deudas con proveedores por unos 2.500.000 pesos. Préstamos de equipo por alrededor de 1.500.000 pesos. La empresa de la que Vincent presumía en cada fiesta, la que supuestamente estaba volando, estaba hundiéndose con casi 10 millones de pesos de deuda. Hasta los coches eran mentira. Los 3 estaban en arrendamiento con pagos fuertes por vencer. No era que tuviéramos cosas. Teníamos obligaciones mensuales carísimas. Me senté en mi cocina a las 3 de la mañana, rodeada de impresiones, e hice cuentas. Deuda total. Aproximadamente 38 millones de pesos. Valor real de activos. Quizá unos 32 millones de pesos. Estábamos en un hoyo de unos 6 millones de pesos, tal vez más. ¿Pero a dónde se había ido el dinero? Seguí escarbando. En las semanas siguientes, rastreé cada movimiento que pude encontrar. Y la imagen que salió fue devastadora. Inversiones en criptomonedas. Alrededor de 3.600.000 pesos. Perdidos. Apuestas. Cerca de 1.500.000 pesos. Desaparecidos. Un departamento que yo no conocía. Rentado para una mujer que yo no conocía. Unos 1.200.000 pesos en renta y muebles. Gastos de estilo de vida que nunca llegaban a la casa. Relojes, trajes, viajes a los que yo nunca fui invitada. Otros 1.700.000 pesos. Mi esposo no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un castillo de naipes con naipes prestados. Y encima incendiados. Nos veíamos ricos de la misma forma en que un maniquí se ve vivo. Convincente de lejos, totalmente hueco de cerca. Mi primer impulso fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas. Pero yo conocía a Vincent. Lo había visto operar durante años. Si lo confrontaba, me iba a manipular. Iba a explicarlo todo, hacerme sentir loca por cuestionarlo. Probablemente hasta iba a culparme. Y peor, si sabía que yo sabía, quizá intentaría meter mano también en mi dinero separado, porque yo siempre tuve un poquito mío, la voz de mi abuela en la cabeza. Una mujer debe tener su propio dinero. Yo tenía mi cuenta de retiro de cuando trabajaba en el despacho, y la había mantenido aparte. Para ese entonces, había crecido así alrededor de 3.600.000 pesos. Eso era mío, ganado con mi trabajo, propiedad separada conforme a la ley. Y luego estaba mi abuela. Murió cuando yo tenía 28 y me dejó alrededor de 6.800.000 pesos. Su testamento fue específico. Este dinero es solo para Alexis. Lo mantuve en una cuenta separada durante 6 años, sin mezclarlo con las finanzas de Vincent, sin usarlo para gastos del hogar. Mi abuela mantuvo su propia cuenta 50 años. No es dinero secreto, decía, es mío. La mujer más inteligente que he conocido. Yo tenía, en total, alrededor de 10.400.000 pesos que eran completamente míos, legalmente separados. Así que no confronté a Vincent. En lugar de eso, me protegí. Trabajé con mi tío, un contador jubilado, para crear un fideicomiso irrevocable para Tyler. Mi ahorro de retiro y mi herencia entraron a ese fideicomiso. Mi nombre no aparecía como beneficiaria. El de Vincent, menos. Era para el futuro de Tyler. Universidad, una primera casa, emergencias... Y era intocable. Luego documenté todo, cada hipoteca, cada cuenta escondida, cada transacción sospechosa. Imprimí copias y las guardé en casa de mi hermana. Guardé otras en una caja de seguridad bancaria. Guardé todo en un disco cifrado. Y luego esperé. Yo sabía que Vincent se iba a ir algún día. Los hombres como él siempre lo hacen. Se aburren o encuentran a alguien más joven o deciden que merecen más. Yo solo tenía que estar lista cuando pasara. 3 años esperando. 3 años viéndolo cavar el hoyo más hondo. 3 años sonriendo en fiestas mientras sabía que toda nuestra vida estaba construida sobre arena movediza. Me volví muy buena para tener paciencia y muy buena para fingir que no sabía que mi esposo nos estaba ahogando financieramente. Cuando Vincent finalmente pidió el divorcio y exigió la casa, los coches, el negocio, todo, casi me reí. No estaba pidiendo activos. Estaba exigiendo deuda.
solo que todavía no lo sabía. De vuelta al presente, me senté frente a Nina Castellano y puse 3 carpetas sobre su escritorio. 3 años de evidencia. Cada hipoteca, cada estado de cuenta, cada préstamo, cada cuenta oculta. Leyó en silencio por casi 1 hora. Cuando por fin levantó la mirada, su expresión era otra. ¿Has sabido esto por 3 años? Estaba esperando a que se fuera. Sabía que tarde o temprano lo haría. Y cuando exigió todo, exigió toda la deuda. Solo que no lo entiende todavía. Nina se recargó en su silla. Se le fue la lástima de los ojos. Se le fue la preocupación. Lo que quedó fue algo parecido al asombro. Entonces, cuando tú cedes los activos, tú sales limpia. Él se queda con las hipotecas, las deudas del negocio, los arrendamientos. Todo se vuelve su responsabilidad. Y tu herencia, tu ahorro de retiro, propiedad separada, sin mezclar, legalmente protegida, segura dentro de un fideicomiso para tu hijo. Nina se quedó en silencio un momento, luego sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa. «Señora Dunst», dijo, «creo que le debo una disculpa. Yo pensé que usted se había rendido». Yo le sonreí de vuelta. Eso cree todo el mundo. De eso se trata. Nina pasó de verme como un gatito perdido a verme como una gran maestra de ajedrez. Yo prefiero gran maestra. Mejor atuendo. La trampa ya estaba construida. Los números estaban verificados. La documentación era impecable. Todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que Vincent creyera que estaba ganando. Y nadie sabe perder con gracia mejor que una mujer que ha estado practicando 15 años. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban que fuera. Rota, vencida, apenas sosteniéndome. Llegaba a las sesiones de mediación con ojos rojos y manos temblorosas. Hablaba bajito, con dudas, como una mujer que había perdido toda la confianza. Pedía tan poco que hasta el mediador parecía incómodo. «Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo», dije en nuestra segunda mediación. No intento hacerlo difícil. Sé que el negocio es el trabajo de su vida. Sé que la casa significa todo para él. No quiero romper más a nuestra familia de lo que ya está. Pedí un convenio de alrededor de 1 millón de pesos en efectivo, mis pertenencias personales y custodia compartida de Tyler. Eso fue todo. Vincent aceptó de inmediato. Seguramente esperaba que yo peleara por la mitad de todo. Eso es lo que pediría cualquier abogada razonable. En cambio, yo estaba pidiendo migajas. Me miró desde el otro lado de la mesa con algo parecido a la lástima, como si yo fuera un animal herido al que él, generoso, estaba sacando de su miseria. Me merecía un Ariel por esa actuación, o por lo menos un premio importante. Me habían dado el papel de mi vida, y mi único público era mi mentiroso, infiel y próximo a quebrar ese esposo. Con cada semana que pasaba, la arrogancia de Vincent crecía. Dejó de cuidarse, dejó de fingir que era el razonable. Empezó a decirle a cualquiera que lo escuchara que yo ni siquiera había peleado. «Se rindió», le decía a sus amigos del campestre. «Le ofrecí un convenio justo y lo aceptó sin decir nada». Lorraine era peor. Presumía en su círculo de lectura, en el grupo de la iglesia, en cada reunión social. Vincent se queda con todo. Esa mujer no sacó ni un peso. Yo siempre supe que no era lo suficientemente fuerte para mi hijo. Para celebrar su próxima victoria, Vincent se compró un reloj nuevo, de alrededor de 300.000 pesos. Lo sé porque vi el cargo en la cuenta de la empresa. Seguía usando dinero del negocio para gastos personales. Seguía cavando el hoyo. Lo llevó a la siguiente mediación, asegurándose de que yo lo viera. También llevó a Britney a cenar a la Maison, un restaurante francés en Polanco, donde nosotros habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Subió fotos en redes sociales. «La vida es buena cuando estás con la persona correcta», escribió. «La persona correcta». Se refería a la persona que todavía no sabía de su deuda. Mientras tanto, Britney ya estaba redecorando mi casa. Muebles nuevos en la sala, arte nuevo en las paredes. Hasta pintó mi cocina de gris. La pintó de gris. Yo me había tardado semanas escogiendo ese verde salvia. Semanas de muestras, pruebas de luz, vueltas y vueltas para encontrar el tono perfecto. Y ella lo cubrió con un gris barato, de constructora, como si nada. Gris como su personalidad, como su futuro con Vincent, cuando se enterara de que estaba quebrado. Muy apropiado, la verdad.
Diane seguía llamando, pescando información con el disfraz de la amistad. Yo seguía el juego perfecto. «¿Cómo vas?», preguntaba, con esa voz chorreando preocupación falsa. «Solo quiero que termine», le decía, quebrándome la voz lo justo. «Ya no puedo pelear, no tengo energía». En cuestión de horas, Vincent ya lo sabía. Yo casi podía verlo relajarse, bajar aún más la guardia. Diane creía que me estaba jugando. En realidad solo era un servicio de mensajería, y ni siquiera uno caro. Pero mientras los adultos jugaban, Tyler estaba mirando. Y mi hijo listo, observador, maravilloso, empezó a notar cosas que no cuadraban. Notó el reloj nuevo de su papá, pero escuchó a Vincent decirle que no podían pagar el viaje escolar a la Ciudad de México. Notó las bolsas de compras de Britney amontonadas en la entrada, pero escuchó a Vincent quejarse de que el dinero está apretado. Notó la diferencia entre el estilo de vida que su papá proyectaba y las excusas que repetía. Una noche, Tyler llegó a mi departamentito y se sentó en mi mesa de cocina de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de su padre, pero con algo que Vincent había perdido hace mucho: honestidad. «Mamá», dijo bajito, «¿mi papá de verdad es rico?». Miré a mi hijo por un momento largo. «¿Tú qué crees?». Se quedó callado, procesando. «Creo que algo no está bien, creo que está fingiendo». Extendí la mano y le apreté la suya. «Confía en mí. Solo espera un poco más». Mi hijo de 15 años se dio cuenta de que algo estaba mal antes que 2 abogados y un contador público. Debería cobrarle honorarios a su fondo universitario. Entre bambalinas, Nina estaba preparando nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El convenio principal decía claramente que yo renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes del matrimonio. La casa, el negocio, los vehículos, todo pasaría a Vincent. A cambio, yo recibía mi modesto pago en efectivo y me iba. Pero anexado al convenio iba un anexo, un estado detallado de pasivos. Cada deuda, cada hipoteca, cada préstamo, cada obligación ligada a esos activos. Cuando Vincent firmara que se quedaba con todo, legalmente estaría asumiendo todos los pasivos. Las hipotecas serían su responsabilidad exclusiva. Las deudas del negocio se transferirían por completo a él. Los arrendamientos de los coches serían solo su problema. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Legal, correcto, devastador. Los documentos legales son como poesía, me dijo Nina. Poesía aburrida y cara que puede arruinarle la vida a alguien. Mi tipo favorito. 2 semanas antes de la audiencia final, Harold Whitfield, el abogado de Vincent, llamó a Nina con preocupaciones. «Mi cliente está asumiendo activos importantes», dijo con cuidado. «Me gustaría solicitar una auditoría financiera completa antes de cerrar, solo para verificar». Nina mantuvo la voz neutral. «Por supuesto, entregaremos la documentación que soliciten». Pero cuando Harold le llevó esto a Vincent, mi futuro exesposo lo cerró de inmediato. «No hay auditorías», dijo. «Yo construí esa empresa, sé exactamente cuánto vale. No voy a pagarle a un contador para que me diga lo que ya sé». Harold insistió. «Le recomiendo, de manera firme, verificar los valores antes de firmar. Esto es significativo». Vincent lo cortó. «Britney quiere que esto se cierre. Yo quiero que esto se cierre. Sin retrasos». Harold llevaba más de 30 años ejerciendo. Sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error. También sabía que no podía obligar a alguien a escuchar. Le presentó a Vincent una carta de deslinde, un documento que reconocía que Harold había recomendado una revisión financiera independiente y que Vincent la estaba rechazando contra el consejo de su abogado. Vincent la firmó sin leer, como firmaba todo sin leer. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre se salte la letra chiquita. Britney valía millones para mí en estrategia legal. La noche antes de la audiencia, Vincent me mandó un mensaje. «Gracias por no hacerlo feo». Me quedé viendo ese mensaje un buen rato. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo su negocio, criando a su hijo, administrando su vida, y me agradecía por no complicarle las cosas mientras me tiraba. Respondí: «Solo quiero lo mejor para Tyler». Lo mejor para Tyler, su fideicomiso, su futuro asegurado, y un padre a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina me llamó esa misma noche.
Jueves a las 9 de la mañana. Audiencia final. Jueza Patricia Holden. Lista. Miré mi departamento pequeño, los muebles de segunda mano, las cajas por fin casi acomodadas, la cocina chiquita que yo había pintado verde salvia porque me recordaba a la esperanza. He estado lista por 3 años. 3 años esperando, y por fin estaba aquí. Me sentía como una niña en la mañana de Navidad, si la mañana de Navidad incluyera juzgado familiar y venganza financiera. Jueves por la mañana, a las 9. Vincent iba a entrar al juzgado esperando cobrar su premio. No tenía idea de que estaba a punto de heredar una avalancha de deudas, una que él mismo había firmado, y lo mejor, la pidió por escrito y con testigos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que viene algo satisfactorio. Dale, me gusta si estás listo para que Vincent reciba lo que se merece. Y si todavía no te suscribes, ¿qué esperas? Tengo más historias así, confía. Ahora sí, terminemos. Jueves, 17 de abril, 9 de la mañana. Juzgado 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana. La luz del sol entrando por las ventanas altas, el olor a madera vieja y acera para piso, el murmullo bajo de abogados moviendo papeles. Ahí era donde 15 años de matrimonio iban a terminar oficialmente, y donde 3 años de paciencia por fin iban a rendir frutos. Vincent llegó primero, claro. Traía su mejor traje de diseñador, color carbón, el que yo le ayudé a escoger para una cena con clientes 3 años antes. Su reloj nuevo brilló cuando le estrechó la mano a Harold. Se veía confiado, relajado, como un hombre a punto de cerrar un trato muy favorable. Britney estaba en el pasillo. No podía entrar a la sala, pero quería estar de apoyo. La vi por la puerta. Maquillaje perfecto, bolsa de diseñador, revisando su celular como si esto fuera una cita más. Lorraine también estaba ahí, sentada en la parte del público. Se arregló para la ocasión, seguramente planeando llevarse a Vincent a comer para celebrar después. Cuando entré, me miró y me regaló esa sonrisita, la que se le da a alguien a quien ya venciste. Yo llegué unos minutos después, vestido azul marino sencillo, sin joyas, cabello recogido en un chongo bajo. Me veía cansada, derrotada, como una mujer que ya no tenía nada por qué pelear. Perfecto. Me veía como alguien que se había rendido con la vida y con la moda al mismo tiempo. Muy convincente. Debería dar clases de actuación. La jueza Patricia Holden entró. Todos se pusieron de pie. Tenía poco más de 60 años. Cabello plateado, lentes de lectura en la punta de la nariz, décadas viendo casos familiares. Había visto cada truco, cada manipulación, cada mentira que parejas divorciándose podían aventarse. Ya nada la sorprendía. Revisó el expediente rápido y levantó la vista. Mercer contra Mercer. Audiencia final de disolución. Entiendo que las partes llegaron a un acuerdo. Harold se levantó. Sí, su señoría. Mi cliente, Vincent Mercer, asume todos los bienes del matrimonio, incluyendo la residencia familiar, la empresa de desarrollo inmobiliario y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Dunst recibe un pago en efectivo de alrededor de 1 millón de pesos. Nina se levantó a mi lado. Correcto, su señoría. Mi clienta renuncia a cualquier reclamación sobre esos bienes y acepta los términos del convenio. Los ojos de la jueza se movieron hacia mí. Estudió mi cara un momento, buscando señales de coerción, señales de que me estaban empujando a un maltrato. Señora Dunst, dijo, necesito confirmar que entiende lo que está aceptando hoy. Está renunciando a bienes sustanciales, la casa familiar, el negocio que usted ayudó a construir. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Mantuve la voz suave, un poco temblorosa. Sí, su señoría. Entiendo. ¿Y está entrando a este acuerdo de manera voluntaria? ¿Nadie la está presionando? No, su señoría. Miré mis manos. Luego levanté la vista. Solo quiero que mi esposo tenga todo lo que pidió. Quiero que esto termine. La jueza me estudió otro momento largo. Casi podía ver su debate interno. Si debía presionar más, si debía ordenar una suspensión, si debía protegerme de lo que parecía una decisión terrible. Pero yo estaba representada por una abogada. Estaba respondiendo claro. Era una mujer adulta tomando su propia decisión. Muy bien, dijo por fin. Procedamos. La secretaria repartió los documentos finales, página tras página de lenguaje legal, firmas requeridas cada cierto número de hojas. Vincent firmó con ganas, apenas mirando lo que estaba aceptando. Quería terminar. Quería volver a su vida nueva con su novia nueva y su libertad nueva.
Yo firmé despacio, con intención. Cada trazo de mi pluma fue cuidadoso, preciso. Ese era el momento que llevaba 3 años esperando. Lo iba a saborear. Del otro lado de la sala, vi a Vincent mirar a Lorraine y sonreír. Ella le devolvió una mirada aprobatoria. Afuera, su teléfono vibró. Seguramente Britney mandándole ánimo. Revisó el celular en pleno juzgado, durante su propio divorcio. Ese era Vincent. Mientras tanto, Harold estaba haciendo lo que hacen los buenos abogados. Revisar el paquete completo una última vez. Convenio principal firmado, inventario de bienes firmado, términos de pago firmados. Y entonces llegó al anexo. El estado de pasivos. Yo vi su cara mientras leía. Vi la confusión cruzarle el rostro. Vi cómo regresaba una hoja, luego avanzaba otra vez, como si esperara haber leído mal. No había leído mal. La cara de Harold se puso pálida. Se inclinó hacia Vincent, tratando de ser discreto. «Señor», susurró, «tenemos que hablar». Vincent lo desestimó con la mano, todavía bañándose en su victoria. «No ahorita, ya casi terminamos». «Señor», insistió Harold más urgente, «usted está asumiendo toda la deuda». Vincent giró. «¿Qué?» «El estado de pasivos», murmuró Harold moviendo los papeles y señalando. «Las hipotecas, los adeudos del negocio, está todo aquí. Usted está asumiendo responsabilidad personal por todo». Por primera vez, Vincent miró lo que había firmado. Lo vi escanear las cifras. Lo vi perder el color de la cara. Casa. Alrededor de 22 millones de pesos adeudados. Valor de mercado, unos 17 millones de pesos. Negocio. Cerca de 10 millones de pesos en deudas combinadas. Vehículos. Alrededor de 2.300.000 pesos en obligaciones de arrendamiento. Otras responsabilidades personales. Alrededor de 4 millones de pesos. Deuda total aproximada. 38 millones de pesos. Valor neto de todo lo que acababa de ganar. Negativo por unos 6 millones de pesos. No se había ganado la lotería. Se había ganado la factura. Vincent se levantó de golpe, la silla raspando el piso. «Esto no está bien». Me miró, luego miró a la jueza, luego regresó a los papeles. «Ella me escondió esto. Esto es fraude». La voz de la jueza se endureció. «Señor Mercer, siéntese». «Esos números son falsos», insistió Vincent, subiendo la voz. «Ella manipuló los documentos. Esto es...» «Señor Mercer», cortó la jueza, con un tono sin espacio para discusión. «Siéntese». Se sentó, pero sus manos temblaban. Su sonrisa segura ya no existía. En su lugar, había algo muy parecido al pánico. La jueza miró los documentos frente a ella y luego a Vincent. «Señor Mercer, estoy viendo el estado de pasivos anexado al convenio. Son deudas asociadas con los bienes que usted está reclamando. Bienes a su nombre, su empresa, su propiedad». Lo clavó con una mirada dura. «¿Me está diciendo a este tribunal que usted no conoce su propia situación financiera?» Silencio. Ver a Vincent intentar explicar por qué no sabía de sus propias deudas era como ver a un gato explicar por qué hay un florero roto en el piso. Fascinante y nada convincente. Harold carraspeó. «Su señoría, debo señalar que yo aconsejé a mi cliente realizar una revisión financiera independiente antes de esta audiencia. Él se negó. Tengo la constancia. Sacó la carta de deslinde, la que Vincent firmó sin leer, la que decía en lenguaje claro que Harold había recomendado una auditoría y Vincent la rechazó. La jueza la revisó brevemente. Entonces, al señor Mercer se le recomendó verificar estas cifras. Eligió no hacerlo. Firmó un documento reconociendo esa decisión. Miró a Vincent. ¿Es correcto?» Vincent miraba la carta como si fuera una víbora que acababa de morderlo. Yo pensé... ¿Esa es su firma, señor Mercer? Una pausa larga. ¿Sí? Entonces usted asumió este riesgo de manera voluntaria, dijo la jueza, seca. Tuvo la oportunidad de investigar. Eligió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Vincent volteó hacia mí, y la desesperación se le rompió encima. «Tú sabías», dijo, la voz quebrada. «Tú sabías todo esto». Yo le sostuve la mirada, tranquila. «Fui tu encargada de cuentas durante 11 años, Vincent. Supe de todo». Su cara pasó por emociones demasiado rápido. Confusión, rabia, traición, miedo, y por fin la que yo llevaba esperando. La realización,
la comprensión de que él se lo había hecho a sí mismo. «Quiero retirar el acuerdo», dijo Vincent volviendo hacia la jueza. «No entendí lo que firmaba. Esto no es justo». La jueza negó con la cabeza. «Señor Mercer, usted firmó ante este tribunal afirmando que entendía y aceptaba los términos. Estaba representado por abogado competente. Usted rechazó una revisión adicional. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus deudas, sus hipotecas, sus obligaciones». Hizo una pausa. «El acuerdo es definitivo». El mazo bajó. «Señora Dunst, usted recibe su pago. Señor Mercer, usted recibe los bienes acordados junto con todos los pasivos asociados. El matrimonio queda disuelto». Me levanté, alisé mi vestido, tomé mi bolsa. Luego miré a Vincent una última vez. Estaba hundido en su silla, papeles regados, su mundo colapsando. «Tú dijiste que querías todo excepto a Tyler», le dije bajito. «Te di exactamente lo que pediste». Salí del juzgado sin mirar atrás. En el pasillo escuché la voz de Vincent subir, gritándole a Harold, exigiendo saber cómo pasó esto, amenazando con demandas. Y la respuesta calmada de Harold. «Le dije que hiciera una auditoría, lo tengo por escrito, usted se negó». A través de las puertas de cristal, vi cambiar la cara de Britney mientras escuchaba. La vi mirar a Vincent. ¿En serio? Mirarlo. Y ver algo distinto al empresario exitoso, que ella creía que estaba ganándose. Se fue antes de que yo llegara al elevador, caminando rápido, tacones sonando contra el mármol, sin voltear. La salida de Britney fue más rápida que su entrada en mi matrimonio. Al menos fue consistente, salía a la luz del sol de abril. El cielo estaba azul, el aire tibio. Detrás de mí, mi exesposo le gritaba a su abogado sobre justicia y fraude, y cómo nada de esto era culpa suya. Delante de mí había una vida nueva, más pequeña, más simple, pero completamente mía. El colapso pasó más rápido de lo que yo esperaba. En menos de 2 semanas, Britney se mudó de la casa. Empacó en la madrugada, dejó una nota que decía: «Esto no es para lo que me anoté». La cocina gris quedó vacía. En menos de un mes, Vincent intentó vender la casa. Pero cuando debes más de lo que algo vale, no hay compradores, solo bancos llamando por pagos atrasados y agentes sugiriendo vender por debajo del adeudo. En menos de 2 meses, el negocio empezó a caer en incumplimientos. Proveedores demandaron. Congelaron la línea de crédito. La empresa que Vincent había presumido por 15 años, la que yo sostuve por 11, se estaba desmoronando. En menos de 3 meses, Vincent ya estaba reuniéndose con abogados de concurso mercantil. El hombre que antes presumía su imperio, ahora calculaba qué podía proteger de los acreedores. La respuesta era: casi nada. El hijo perfecto de Lorraine empezó a llamar a familiares pidiendo préstamos, apareciendo en casas de parientes con excusas y explicaciones. Nadie sabía de la deuda. Alexis debió ocultarlo de alguna forma. Me engañaron. Pero los documentos contaban otra historia. Las hipotecas estaban a su nombre, los préstamos a su nombre, las pérdidas por apuestas, las pérdidas en cripto, el departamento secreto, sus decisiones, sus firmas. Escuché que el boletín navideño de Lorraine ese año fue muy corto. Vincent está explorando nuevas oportunidades. Sí, oportunidades de reestructurar deuda. Los conflictos se resolvieron con una simetría casi poética. Diane me llamó como una semana después de la audiencia. La voz le temblaba. No tenía idea de que esto estaba tan mal. Perdón, Alexis, yo nunca quise. Yo pensé que Vincent y yo... No contesté. No respondí. No le di el cierre que buscaba. Algunos puentes no se reparan. Algunas amistades no merecen segunda oportunidad. 20 años de historia traicionados por un guiño y promesas vacías de un hombre que usaba a todos. Ella intentó llamar 3 veces más y luego paró. Me imagino que todavía está esperando que Vincent la voltee a ver. Va a esperar mucho tiempo. Lorraine intentó otra estrategia: usar a Tyler. Dile a tu mamá que yo no sabía de los problemas de dinero. Dile que siento cómo la traté. Dile que quiero hablar. Tyler miró a su abuela, la mujer que empacó las cosas de su mamá en bolsas de basura, que me llamó inútil, que se puso del lado de su hijo sin hacer una sola pregunta, y dijo: «Mi mamá está ocupada construyendo su vida. No tiene tiempo para excusas». Lorraine quería perdón. Yo quería paz. Adivina quién consiguió lo que quería. Tyler, mi hijo maravilloso, listo, observador.
Por fin entendió todo, no porque yo se lo explicara, sino porque lo dedujo. Vio los documentos, oyó las excusas de su padre, vio irse a Britney, vio a Lorraine correr, vio caer la fachada. Una noche, como un mes después del divorcio, se sentó conmigo en mi departamento pequeño, el de la cocina verde salvia, el de los muebles de segunda mano y las cajas ya acomodadas. «Esperaste 3 años», dijo bajito. «Supiste todo este tiempo, y solo esperaste. Quería asegurarme de que tú estuvieras protegido», le dije. «Pasara lo que pasara entre tu papá y yo, necesitaba saber que tú ibas a estar bien». El fideicomiso. 10.400.000 pesos, seguros e intocables. Se quedó callado un momento. Luego me abrazó. Me abrazó de verdad. Un abrazo que no me había dado en meses. El tipo de abrazo que dice, entiendo. El tipo de abrazo que dice, estoy orgulloso de ti. Los chicos de 15 años no suelen abrazar a sus mamás por voluntad propia. Yo sabía que algo había hecho bien. Mi pago de alrededor de 1 millón de pesos lo usé para establecerme. Renta, depósito, lo básico, muebles que no se estuvieran cayendo. No era lujo, pero era estabilidad. El fideicomiso se quedó exactamente donde estaba. El futuro de Tyler, universidad, quizá una primera casa, emergencias, una red de seguridad que nadie podía quitarle. Y yo me inscribí a cursos de diseño de interiores, en un instituto comunitario. El sueño que había pausado cuando tenía 23 para ayudar a Vincent a construir su imperio. Ahora estaba construyendo el mío. Empecé en pequeño. Mi primera clienta real fue una mujer llamada Sandra, 52 años, acabando un matrimonio de 28. Estaba en su departamento nuevo, vacío, viéndose perdida cuando me preguntó, «¿Cómo se empieza de nuevo?» Lo pensé un momento, un cuarto a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina verde salvia. Lloró cuando lo vio. «Lágrimas felices», dijo. «El color de los nuevos comienzos». Como 3 meses después de que el divorcio se cerró, Vincent apareció en mi puerta. Apenas lo reconocí. Había bajado de peso, pero no del bueno. Ojeras oscuras, el traje arrugado, el reloj ya no estaba. Se veía como un hombre que había pasado por una guerra y perdido. Se quedó en el marco de mi puerta, y por un segundo casi me dio lástima, casi. «No sabía que estaba tan mal», dijo, la voz quebrada. «Me equivoqué, ya lo sé, pero no quise que esto pasara». Me recargué en el marco y lo miré. De verdad lo miré. Este hombre al que amé casi media vida. El que me tiró como basura. El que ahora se estaba ahogando en las consecuencias de sus decisiones. «¿Podemos hablar?», preguntó. «A lo mejor podemos arreglar algo. Yo podría... no sé, tal vez podríamos...». No pudo terminar la frase. No pudo pedirme lo que realmente quería. «Ayuda, mi ayuda, después de todo». «Tú pediste todo excepto a Tyler», dije tranquila. «Te dieron exactamente lo que querías. Alexis, por favor. Adiós, Vincent». Cerré la puerta. Se quedó en el pasillo 10 minutos. Lo sé porque lo vi por la mirilla mientras comía helado. El mejor espectáculo que he visto. 5 estrellas. Lo volvería a ver. Esa noche, cuando Tyler se durmió, me senté en mi sala pequeña y miré la foto de mi abuela en la repisa. La caja de recetas estaba junto a ella. Lo único que Lorraine casi se llevaba. Lo único que de verdad importaba. «Tenías razón en todo, abuela», dije bajito. «Ten tu propio dinero, conoce tu valor, y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». El departamento estaba en silencio. Era pequeño. No se parecía en nada a la casa donde viví 15 años. Pero era mío. Cada color, cada mueble, cada decisión, mía. Y por primera vez en mucho más tiempo del que puedo recordar, era libre. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más atrapantes ya están en tu pantalla. Elige una ahora y no te pierdas lo mejor. Te va a encantar. Nos vemos en la siguiente.